Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Familia de la Fe, muy buenos días. Esperamos que este inicio de semana se esté dando con la presencia del Señor Jesús, así como ha venido el Señor acompañándonos todo este tiempo. No saben lo complacidos que estamos de poderles saludar, de poder recibir este nuevo día y por supuesto de iniciar esta semana rindiéndole culto al Señor Jesús, Él que ha sido paciente con nosotros, que ha sido misericordioso y que hasta este día nos ha ayudado. Voy a pedirte el favor para iniciar este culto con mucho regocijo. Vamos a exaltar al Dios Todopoderoso, al único Dios verdadero, y abras tu Biblia en el Salmo número 29 mientras voy saludando por acá a mi esposita, a la pastora Marlen. Pastora, muy buenos días, ¿cómo amaneciste? Cuéntame cómo te fue en la semana y cómo te sientes en este día para rendirle culto al Señor. Buenos días, pastor, estoy feliz. Bueno, en la semana muy bien, gracias al Señor, esperando la gloriosa venida del Señor. Amén. Vemos que cada vez estamos más próximamente a que Él venga por nosotros, así que los animo a que estemos preparados para este grandioso día con el Señor. Esperamos al Señor Jesús y por eso, mientras Él regresa, no dejaremos de rendirle culto aquí, mientras estemos en esta tierra, proyectándonos siempre a estar listos cuando Él llegue a recoger su iglesia. Salmo número 29 y lo leemos en el nombre del Señor Jesús. Ojalá tú leas ahí en voz alta, no importa si tienes personas a tu lado, al contrario, haz que esta voz se escuche, que tu voz se escuche al leer la palabra del Señor. Es un gran privilegio poder tener este sagrado libro cerca a nosotros, a través del cual el Señor nos viene dando su palabra. Tributen al Señor seres celestiales. Tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la gloria que merece su nombre. Póstrense ante el Señor en su santuario majestuoso. La voz del Señor está sobre las aguas. Resuena el trueno del Dios de la gloria. El Señor está sobre las aguas impetuosas. La voz del Señor resuena potente. La voz del Señor resuena majestuosa. La voz del Señor desgaja los cedros. Desgaja el Señor los cedros del Líbano. Hace que el Líbano salte como un becerro y que el Hermón salte cual toro salvaje. La voz del Señor lanza ráfagas de fuego. La voz del Señor sacude al desierto. El Señor sacude al desierto de Cades. La voz del Señor retuerce los robles y deja desnudos los bosques. En su templo todos gritan: ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! El Señor tiene su trono sobre las lluvias. El Señor reina por siempre. Escucha esto es para ti. El Señor fortalece a su pueblo. Amén. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Preciosa esta palabra para este día. Exaltamos al Dios del cielo. Él es majestuoso, pero no nos olvida. Por eso hoy podemos decir desde este templo, que es cada una de nuestras casas, mientras nos podamos reunir nuevamente en el templo, nunca dejaremos de darle gloria a Dios. Vamos, por medio de esta oración que la pastora va a dirigir, a entregar este tiempo de adoración, de alabanza y de preparación para escuchar la voz del único Dios verdadero, de Jesús el Señor. Pastora, por favor, dirígenos para que entremos todos al santuario majestuoso del Señor.
Padre Celestial, en esta mañana te estamos dando toda la gloria y todo el honor que solo tú mereces. Tú eres digno de toda adoración y de toda alabanza. Señor, hoy te damos muchas gracias, Señor, porque tú has sido nuestra fortaleza, has sido nuestro refugio, has sido, Señor, nuestro amigo fiel. Gracias porque no nos has dejado. Hemos podido comprobar, Señor, tu misericordia, tu verdad. Tú has sido fiel, Señor, para con nosotros. Y hoy nos regocijamos en esta mañana de venir a exaltar tu santo nombre. Y venimos, Señor, tan agradecidos que hoy proclamamos tu nombre, que es santo sobre todo nombre. Gracias, Señor. Pedimos que tu bendición esté en esta mañana y que tu gloria se manifieste en cada hogar, Señor. Que tu presencia, cada familia la pueda sentir allá en sus hogares. Que tu Espíritu Santo tome el control en esta mañana y tu bendición sobre cada uno de nosotros. Te lo ruego, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Mi corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Mi corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. A pesar que tarde, yo esperaré, siendo fiel, sin vergüenza y sin ningún temor, buscamos su venida. Yeshua, eres nuestra salvación. Bendito aquel que
su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Yo creo que el Hijo de Dios, Yeshua el Mesías, es el que rompió la maldición y un camino abrió. Con trompeta él pronto volverá, el león de la tribu de Judá. Jerusalén dirá, Baruch Haba. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Pronto él regresará y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. León de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy, Baruch Haba, ven y toma el trono. León de Judá, Hijo de Dios, Rey de Reyes, el gran yo soy, Baruch Haba, ven y toma el trono. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Crecerá y su pueblo alabará. Bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Bendito aquel que viene en el nombre de
piedras han de caer, es poderoso. Sobre el trono está coronado en majestad, y Él nos prometió que pronto regresará. Poderoso, poderoso, el león de Judá nunca perderá, porque es el poderoso, poderoso, es el Santo de Israel, nada temeré, porque es el poderoso, Tú eres el poderoso Dios. Bueno, Marlene, sorprendidos aquí por la grabación. Entramos en este tiempo que de veras es de regocijo. ¿Por qué no regocijarnos? Es el tiempo de presentar nuestras ofrendas al dueño de todo. Aunque ¿quién soy yo? ¿Quién es mi familia? ¿Quién es la iglesia? Como para que le presentemos ofrendas al Señor, sabiendo que Él es el dueño de todo. Más de lo recibido de sus manos, de eso le damos. Iglesia, por favor, que hoy sea un acto de mucha solemnidad como solemos hacerlo, al presentar estas ofrendas delante del Señor, rogando que las reciba con agrado, que las reciba con aprecio, que Él las acepte y que traiga bendición sobre cada uno. Padre de la gloria, muchas gracias. Hoy estamos delante de ti en un acto de solemnidad, pero en un acto de fe y de obediencia, presentándote estas ofrendas, las cuales dedicamos a ti, meciéndolas públicamente, para que tú las recibas, las aceptes y traigas la bendición y tu presencia sobre cada uno de los hijos de tu pueblo, desde el menor, desde el que está aún por nacer, hasta el más anciano y que peine canas. Dios, tú eres bueno, Señor, tu gran amor perdura para siempre. Te adoro, Padre de la gloria, Padre celestial, en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, esta música ya nos indica, esta cortina musical nos indica que llegó un momento muy feliz. Mira, dentro de las bendiciones, Marlene, que el Señor profiere en favor de su pueblo, ahí en el capítulo 28 y versículo 12 del libro de Deuteronomio dice: el Señor abrirá los cielos, su generoso tesoro, para derramar a su debido tiempo la lluvia sobre la tierra y para bendecir todo el trabajo de tus manos. Entonces aquí también lo podemos recibir como que el Señor está abriendo su generoso tesoro para traernos el alimento que es su palabra en esta mañana, Marlene. Es un privilegio para nosotros, no solamente poder tener este sagrado libro en nuestras manos, sino todavía gozar de la libertad de poder sentarnos a escuchar la palabra de Dios. Sí, pastor, gracias al Señor por este día de su palabra. Vamos a tener un tema muy hermoso y esperamos y hemos orado al Señor de que el Señor hable a tu corazón y recibas la palabra con regocijo, con agrado, y que le des gracias a Dios, porque aún en medio de esta situación tenemos palabra, tenemos predicadores, tenemos pastores que se han esforzado por llegar hasta tu casa para que nos prediquen la palabra del Señor. Y esta palabra de esta mañana es contundente. Amén. Ruégale al Espíritu Santo que te abra el entendimiento
y que con los ojos del Espíritu puedas proyectarte a qué es lo que el Señor nos está anunciando para los próximos días. Así que en esta mañana levántate con regocijo, recibimos esta palabra en el nombre del Señor Jesús y cantamos todos al unísono la canción dándole bienvenida al mensaje de la palabra de Dios. Todos. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Bueno, los dejo en compañía, o los dejamos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Pastor, bienvenido y por favor, háblanos la palabra de Dios. Amén. Luz o tinieblas, ¿qué escoges? Una vez más, luz o tinieblas, ¿qué escoges? Hola, buenos días. Qué alegría poder compartir contigo la palabra del Señor esta mañana, el mensaje bíblico que nos habla de Jesucristo el Señor. Ya hicimos un truco chévere con todo nuestro equipo de producción, pero más que un truco, era una reflexión. ¿Qué prefieres? ¿Luz o tinieblas? Tal vez a este momento, a esta hora, no sabrías qué escoger, aunque la lógica dice que tal vez escogerías la luz. Pero, ¿qué tal si vamos a la enseñanza bíblica para que sepas qué es lo que te estoy preguntando? Y me gustaría mucho que pudieras abrir tu Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos 1 y siguientes. Vamos a leer allí, Isaías, capítulo 60. ¿Lo tienes? El versículo 1 dice: levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. Alza los ojos y mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos, a tus hijas las traen en brazos. Verás esto y te pondrás radiante de alegría. Vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. ¿Qué te parece si oramos esta mañana pidiendo al Señor sabiduría para que podamos entender lo que acabamos de leer? Pues Padre nuestro, te adoramos en el nombre de Jesús el Señor. Hemos leído unos textos de tu palabra que no son retórica, que tampoco son un invento, sino que son el anuncio que tú has hecho por medio del profeta Isaías hace tanto tiempo para nosotros, tu pueblo hoy. Permítenos entender lo que nos estás diciendo y permite que esta palabra quede en nosotros para que seamos levantados, animados y alegrados por tu palabra. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre de Jesús el Señor y por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, acabamos de leer un texto profético. Este texto habla de la gloria de Sión. En la Biblia, Sión es el pueblo del Señor. Muchas veces se ha creído que Sión es un lugar específicamente geográfico, haciendo referencia a Israel o a Jerusalén. Pero en realidad, Sión es la forma como en la Biblia se habla del pueblo que Dios ha escogido, y está compuesto por aquellos que de Israel siguen temiendo a Dios
y por aquellos que de los gentiles hemos aceptado a Jesucristo el Señor como Salvador y ahora nos hemos sentido dignos de la salvación que Dios nos ha dado y la hemos aceptado. Este texto que acabamos de leer es un texto que deberíamos entender por lo menos desde 5 ámbitos, porque tiene unas características. En primer lugar, la Biblia dice que las tinieblas y la luz se están intensificando al mismo tiempo. ¿Qué significa eso? Hay tinieblas sobre la tierra, oscuridad sobre los países, pero luz sobre el pueblo de Dios. Quiero que pienses muy bien en lo que estamos viviendo hoy como humanidad. ¿No te parece que este texto es muy real? Tinieblas sobre la tierra. Y son unas tinieblas que no necesariamente son físicas, son fuerzas de oscuridad que están haciendo que la vida sea cada vez más difícil y que además producen una tremenda incertidumbre. Estamos viviendo en un tiempo en el que no sabemos qué va a pasar, o el mundo no sabe qué va a pasar. Si hablamos solo como ciudadanos del mundo, no sabemos qué pasará en las próximas semanas con la economía, con la salud, con la política, con todo lo que tiene que ver con este sistema mundanal. Pero la palabra del Señor ha anunciado que todo lo que está pasando son tinieblas sobre la tierra y oscuridad sobre los países. Para algunas personas estamos viviendo un buen tiempo de libertad, donde la gente puede hacer lo que quiera conforme a su conciencia. Pero en últimas, es una oscuridad que ha tocado a las naciones, de tal forma que hoy se rige y se legisla para que a lo malo se le diga bueno y a lo bueno se le diga malo, también como anunció Dios por medio del profeta Isaías. Y entonces mucha gente cada vez dice cosas como, es que las cosas están peor, es que este mundo está más corrompido o más corrupto. Las 2 palabras son válidas. Es que todos los días se pone más difícil la vida, pero Dios ya lo había anunciado por medio del profeta. Por un lado, se intensifican las tinieblas, pero ojo, estas tinieblas no apagan la oscuridad que hay sobre el pueblo de Dios, porque el versículo 1 y 2 dice que debemos levantarnos y resplandecer porque ha llegado nuestra luz. Y dice, la gloria del Señor brilla sobre ti. Y entonces, mientras se intensifican las tinieblas, la luz del Señor que está sobre su pueblo también se intensifica. Qué interesante esto. Físicamente eso es imposible, porque si se intensifican las tinieblas, significa que se apaga la oscuridad. Pero aquí hay un milagro sobrenatural, y ese milagro es que mientras se intensifican las tinieblas, también se intensifica la luz de Dios sobre el pueblo suyo. En segundo lugar, este texto nos habla de la reunificación y restauración del pueblo de Dios. Mira lo que dice el versículo 4. Alza los ojos, mira a tu alrededor. Todos se reúnen y acuden a ti. Tus hijos llegan desde lejos. A tus hijas las traen en brazos. Esta verdad se observa hoy en 2 ámbitos. El primero tiene que ver con el retorno de los judíos a Israel. Miren, en los últimos 70 años han llegado judíos de casi 100 países del mundo que estaban dispersos durante 2000 años a ocupar el territorio que Dios les ha dado. Así que Dios está cumpliendo su promesa para el pueblo de Israel y ese es el primer ámbito. Pero también hay un segundo ámbito y es que este texto se cumple espiritualmente en la iglesia. Porque ahora más que nunca hay un mover de evangelismo cual nunca antes lo ha habido. El deseo de llegar con la enseñanza de la palabra del Señor a los diferentes lugares del mundo. ¿Te acuerdas lo que estábamos viviendo como iglesia local antes de la pandemia? Estábamos en un precioso mover espiritual de capacitación por medio del discipulado Da la Mano, con el cual queríamos ganar a otros para que ahora hicieran parte del pueblo de Dios. Y aunque parece que eso quedó en el olvido, no fue así. Ahora tenemos a varias personas que han sido ganadas porque algunos de ustedes han estado predicando juiciosamente y hasta quieren tomar el bautismo en el nombre de Jesús el Señor. La tercera característica de este pasaje que acabamos de leer es que las naciones acuden al pueblo de Dios en búsqueda de respuestas. Queridos hermanos, tanto Israel como la iglesia han sido rechazados desde siempre.
El mundo está encima de él queriendo aplastarnos. En una nación como Colombia, casi todas las normas se están dictando no para favorecer a la población normal, a la población civil, sino para estar en contra de la iglesia del Señor. Sin embargo, este texto nos anuncia que las naciones van a acudir al pueblo de Dios en búsqueda de respuestas. ¿Sabes dónde están hoy los mejores médicos? Están en el pueblo de Israel y en la iglesia cristiana. ¿Sabes hoy en el mundo dónde están los mejores economistas? Están en el pueblo de Israel y en la iglesia cristiana. ¿Sabes dónde están los mejores constructores de leyes, de normas, de constitución que defiendan la moral? En el pueblo de Israel y en la iglesia del Señor. ¿Sabes dónde están los científicos que están desarrollando soluciones para la pandemia y para la enfermedad? En el pueblo de Israel y en la iglesia del Señor. Inclusive en nuestra iglesia local, uno de nuestros jovencitos fue uno de los que trabajó arduamente para que la red hospitalaria de nuestra ciudad tuviera tantos ventiladores como camas UCI en caso que la pandemia afectara a tantas personas. ¿Dónde está esa gente? En el pueblo de Israel y en la iglesia de Dios. Algunas veces nosotros creemos que la iglesia efectivamente está desplazada y entonces eso nos trae complejos. Pero lo que Dios está ordenando aquí es que mientras las tinieblas crecen y la gente nos desprecie, nosotros debemos levantarnos y brillar más. Me gustaría mucho recordarte una historia bíblica acerca de cómo Faraón tuvo que recurrir a José, el siervo de Dios, para una respuesta a su necesidad. Para entender esto, quiero que pienses en Faraón como el máximo emperador de la época. Un Dios que tenía bajo su dominio a todas las naciones conocidas de la época. Y él entró en un momento de absoluta incertidumbre después de tener un par de sueños y tuvo que recurrir a un hombre de Dios, siervo de Dios, que inclusive estaba en la cárcel después de haber sido vendido como esclavo porque sus hermanos lo despreciaron y acusado de un delito que no cometió. Ese hombre, el siervo de Dios, se convirtió en el canal que Dios usó para darle una respuesta a la necesidad de ese faraón que representa a las naciones de la tierra. Los primeros 7 versículos del capítulo 41 de Génesis nos cuentan que 2 años después que José había descifrado o anunciado lo que significaban 2 sueños que tuvieron unos funcionarios que estaban en la cárcel y que eran funcionarios de Faraón, sucedió que el Faraón tuvo un sueño en el que se veía de pie junto al río. La Biblia dice que lo que él estaba soñando es que del río salían 7 vacas muy hermosas y gordas que se alimentaban de los pastos. Pero después, detrás de esas vacas, salían del río otras 7 vacas muy flacas y feas que se pararon a la orilla del río, cerca de las vacas hermosas. Y la Biblia dice que las vacas flacas y feas se comían a las 7 vacas hermosas y gordas. En ese instante, el faraón se despertó. Luego, él volvió a dormirse y dice que tuvo un segundo sueño. Y que la segunda vez soñó que de una sola caña crecían 7 espigas muy hermosas y llenas de trigo, y que tras ellas salían otras 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano. Y las 7 espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas y llenas de trigo. Así que el faraón se despertó, y ahí se dio cuenta que era un sueño. El versículo 8 de Génesis 41 nos dice lo que ocurrió después que Faraón despertó. Dice, por la mañana el Faraón estaba muy agitado y mandó llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y el Faraón les contó sus sueños. Pero no había quien se los pudiera interpretar. Entonces el jefe de los coperos habló con el Faraón y le dijo, ahora me acuerdo de que he fallado. Cuando su majestad se enojó contra el jefe de los panaderos y contra mí, sus siervos, nos mandó a la prisión en la casa del capitán de la guardia. Y en una misma noche, él y yo tuvimos un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Atención, allí con nosotros estaba un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y cuando le contamos nuestros sueños, él nos interpretó lo que cada uno había soñado. Y resultó que todo sucedió tal y como él nos lo interpretó. Yo fui restituido a mi puesto y el otro fue enviado a la horca. Y miren lo que va a pasar.
El faraón mandó entonces llamar a José. Con mucha prisa lo sacaron de la cárcel y él se afeitó y se cambió de ropa y se presentó ante el faraón. ¿No te parece esta historia fantástica? Faraón ahora procederá a decirle a José, quien representa al hombre de Dios, todo lo que ha soñado, y además será un ejemplo claro de cómo las naciones tienen que acudir al pueblo de Dios por respuestas. Ante este evento, la Biblia dice que José le dio una respuesta a la inquietud del faraón y conforme a lo que se le pidió, dijo lo que significaban los sueños, pero además le empieza a hablar de otra cosa que no se le pidió y que tenía que ver en cómo debía proceder Faraón. Me gustaría mucho que resumamos lo que dice Génesis 41 desde el 16 al 38. Atención, la Biblia dice que José le respondió al Faraón: mire, no depende de mí. No le voy a dar la respuesta porque yo la sepa o porque sea más sabios, pero Dios, el Dios verdadero, dará al faraón una respuesta propicia. Entonces el faraón le dijo: mira, José, en mi sueño yo me veía de pie a la orilla del río. Del río salieron 7 vacas muy gordas y hermosas que se alimentaban de los pastos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas muy flacas y feas. Estaban tan flacas que no he visto otras tan feas en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas se comían a las primeras 7 vacas gordas, y éstas entraban en su panza, y nadie podía saber que las tuvieran adentro porque se veían igual de flacas como al principio. Y dice Faraón: entonces desperté. En mis sueños también vi que 7 espigas llenas de trigo y hermosas crecían en un mismo tallo. Tras ellas crecían otras 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento, y las espigas delgadas se comían a las 7 espigas hermosas. Les he dicho esto a los magos, y atención lo que declara Faraón, pero no hay quien me lo interprete. ¿Qué es lo que está diciendo Faraón? ¿Y qué es lo que están diciendo las naciones de la tierra hoy? Llegará un momento en que ni los sabios de este mundo, ni los intelectuales, ni los que están practicando artes mágicas, porque aunque usted no lo crea, las decisiones de este mundo las toman los gobiernos, recomendadas por lo que le dicen sabios, hechiceros, brujos, intérpretes de los tiempos, pero en últimas gente que no tiene el Espíritu de Dios. ¿Y sabe qué dice Faraón? ¿Y qué están diciendo las naciones de la tierra hoy? Miren, les estamos consultando a los magos y a los expertos, pero no hay quien nos lo interprete. Así que viene la respuesta de José. José le respondió al faraón: mire, el sueño de mi señor el faraón es uno solo. Recuerde que él tuvo 2, pero ya José empieza a decir: es el mismo. Dios le ha hecho saber lo que él está por hacer. Las 7 vacas hermosas son 7 años y las espigas hermosas también son 7 años. El sueño es uno solo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas delgadas y marchitadas por el viento solano serán 7 años de hambre. Esta es mi respuesta a su majestad. Y entonces aquí José va a decir lo que Faraón está solicitando, pero luego va a hablarle acerca de lo que Dios está ordenando. Dice que José le dijo al faraón: Dios le ha mostrado a su majestad lo que él está por hacer. Vienen ya 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, pero a estos le seguirán 7 años de hambre. Toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, porque el hambre acabará con la tierra. Por causa del hambre que vendrá y que será gravísima, esa abundancia quedará ignorada. El hecho de que su majestad haya tenido el mismo sueño 2 veces significa que Dios ha decidido hacer esto y que muy pronto lo hará. Su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Un momento. ¿Te imaginas lo que debió haber pensado Faraón? Yo he llamado a este muchacho que está en la cárcel para que me diga lo que significa el sueño, porque esta gente que dice saberlo todo no tiene ni idea de lo que he soñado ni lo que significa. Pero ahora José va a dar un paso más allá, porque él entiende lo que significa levantarse y resplandecer y entender que la luz del Señor está dando dirección para que esa nación tenga una solución. Por eso es que José le dice: su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. A ese punto, Faraón le debió haber dicho: un momento, tú ya me dijiste lo que soñé y te agradezco que me hayas dado el significado, pero no necesito que me vengas a dar consejos. Sin embargo,
La Biblia dice que el poder de Dios estaba sobre José y se demuestra porque en un primer momento, como ya te dije, José le da la respuesta a la inquietud del faraón. Pero ahora José va a hablar de parte de Dios para decirle a faraón lo que debe hacer. Y dice entonces que José le dijo a faraón: su majestad debe buscarse ya un hombre inteligente y sabio y ponerlo al frente de la tierra de Egipto. Debe también poner gobernadores al frente del país y tomar la quinta parte de lo que produzca la tierra de Egipto durante los 7 años de abundancia. Además, José le dice: se deben almacenar todos los alimentos de estos buenos años que vienen y bajo el control de su majestad recogerse y guardarse el trigo para el sustento de las ciudades. Estas provisiones deben quedar almacenadas para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto. Así el país no perecerá de hambre. ¿Y sabes qué pasó? Dice la Biblia que esto le pareció bien al faraón y a sus siervos. Y mira lo que sigue. En el versículo 38 dice: y el faraón les dijo a sus siervos: ¿podremos encontrar a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Sabes cuál debió haber sido la respuesta de todos? No, no hay otro hombre como José en quien esté el Espíritu de Dios. ¿Sabes qué? Hoy tú y yo somos diferentes, no por los años que tengamos de preparación en una universidad, sino porque el Espíritu de Dios está en nosotros, nos ha ayudado a entender los tiempos, sabemos para dónde vamos y eso nos hace interpretar lo que Dios está hablando. Usted podrá encontrar en los siguientes textos de Génesis, después del 41, lo que ocurrió con José. Fue puesto como gobernador de todo Egipto. La Biblia dice que solo el faraón estaba por encima de él en autoridad. De resto, toda la nación, todos los pueblos, todas las lenguas, toda la gente que existía para ese momento estaban bajo la autoridad de José, el hombre de Dios. ¿Qué significa esto? Dios en este tiempo, según esta profecía del profeta Isaías, pondrá a todas las naciones debajo de gente que tiene el Espíritu de Dios y es la iglesia santa del Señor. También en Isaías 60 se nos dice que los recursos de las naciones se ponen a disposición del pueblo de Dios. El versículo 5 dice: verás esto y te pondrás radiante de alegría, vibrará tu corazón y se henchirá de gozo, porque te traerán los tesoros del mar y te llegarán las riquezas de las naciones. ¿Sabe algo, iglesia? Cuando ejercitemos la fe y veamos lo que somos y cuál es el propósito eterno, se va a liberar una abundancia de recursos para el pueblo de Dios. Esos recursos no tienen como fin ni enriquecer a los pastores, ni enriquecer a los diáconos, ni que alguien se apropie de esos recursos para ser una mejor persona o por lo menos con un mejor estatus en el mundo. Son recursos de las naciones que se van a disponer para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios desarrolle su obra. En las últimas semanas hemos orado con nuestra familia fervientemente, pidiéndole a Dios que nos ayude a hacer su voluntad, que nos permita comprar un terreno, construir un templo que sea glorioso para Dios y que desde ahí se predique para esta ciudad y para el mundo y que de otras naciones de la tierra vengan a escuchar lo que estamos predicando, porque la gente necesita escuchar la palabra de Dios. La gente dirá: ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues hay una promesa de Dios. Dios ha prometido que va a liberar las riquezas de las naciones para que vengan sobre el pueblo santo de Dios. Pero esas riquezas tienen que ser usadas para que cumplamos el propósito de Dios. No es para nuestro egoísmo, no es para nuestras pretensiones. En quinto lugar, la Biblia dice en este texto de Isaías que habrá una separación de los justos y de los injustos. Porque si usted observa, se dará cuenta que por un lado hay unas tinieblas que cubren la tierra según el versículo 2, pero también en el versículo 2 dice que la aurora del Señor brillará sobre ti y sobre ti se manifestará su gloria. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo? Dios está separando de los justos a los injustos. Dios está separando las tinieblas de la luz. Y esto no debe sorprendernos. Es lo que Dios ha hecho desde siempre. En Génesis capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. ¿Sabe qué está pasando en esta época?
Hay personas que están recibiendo un trato especial de Dios a pesar que sea doloroso, y Dios les está quitando de su lado a personas, inclusive a personas que están en su corazón, les está quitando bienes que se trabajaron o que se tardaron mucho en conseguir, y les está quitando ideas mentales que durante mucho tiempo construyeron por una razón. Dios considera que esa gente, esas ideas y esos bienes son tinieblas. ¿Y por qué las está separando Dios? Porque Dios está haciendo una separación entre justos e injustos. En Apocalipsis también se nos habla de esto. En el capítulo 22, versículo 10, hay un anuncio que nosotros deberíamos tener claro. Dios está diciendo en Cristo Jesús: no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Y el versículo 11 dice: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Querida iglesia, las presiones se están haciendo tan fuertes que seremos atrapados en una de dos corrientes: la justicia o la maldad. Y quiero que sepan, no hay punto intermedio. Los justos serán más justos todavía y los malvados serán más malvados todavía antes del fin del siglo, para que puedan ser recogidas las cosechas. Hay gente que piensa que este es un tiempo para estarnos mimando y para estarnos consintiendo. Ay, pastor, es que mira, tal persona se ha ido otra vez al mundo, está tome y tome cerveza, tome y tome aguardiente, de baile en baile. Pues quiero decirte, ya no estamos en el tiempo de andar con niñerías ni con sentimentalismos. El que quiera ser justo, que se santifique más. El que quiera ser pecador y malvado, que se envilezca más. Pero este es el tiempo en que así nos quedemos 2 o 3 o 5 o 10 o inclusive una sola familia, será suficiente para Dios. Este ya no es el tiempo que los pastores y predicadores debemos estar detrás de las niñerías de la gente, ni detrás de limpiarle su pecado ni su vómito pecaminoso. Este es un tiempo en el que Dios mismo está separando a la gente. Y por eso, si usted es justo y si usted es santo, santifíquese más. Pero si usted va a seguir en su maldad, envilézcase. Porque en últimas ya hemos recibido una orden de Dios. Y por eso Dios está diciendo: deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. En Mateo capítulo 13, versículo 37 y 39, la Biblia nos va a decir lo que el Señor Jesús mismo dijo. Él dijo: el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, les respondió Jesús. El campo es el mundo y la buena semilla representa a los hijos del reino. La mala hierba son los hijos del maligno y el enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Así que, querida iglesia, quiero que sepa, yo no estoy preocupado si usted quiere seguirse congregando o no. Tampoco estoy preocupado si quiere seguir volviendo a una iglesia o a un templo a adorar a Dios o no. Quiero que sepa, en este momento, lo único que deseo es que se cumpla la palabra del Señor, porque en últimas Dios está demostrando quién es cada uno. Ahora bien, ¿cómo debemos responder ante esta realidad? ¿Cuál realidad? El incremento de las tinieblas, pero a la vez el incremento de la luz. ¿Qué otra realidad? ¿Cómo el mundo está necesitando que el pueblo de Dios guíe a las naciones de la tierra? Le pregunto, si hoy te llamara el alcalde de tu ciudad para hacerte una pregunta porque Dios le ha puesto un sueño como se lo puso a Faraón, ¿estás tú ungido con el poder del Espíritu Santo para decirle qué debe hacer? Si hoy nos llamara el presidente de la República a decirnos: he tenido 2 sueños y no sé qué significan y nadie me lo ha dicho, ni los que manejan estadísticas, ni el Ministerio de Salud, ni el Ministerio del Interior, ni ninguno de los brujos hechiceros que están alrededor nuestro, ¿seríamos capaces de responderle? Pues quiero decirle, sí somos capaces de responderle porque el Espíritu de Dios está en nosotros. Así que, ¿qué hacer ante esta realidad? Seguimos con esa actitud pesimista donde todo nos sale mal. Nadie me ama, nadie me quiere, por eso me como un gusanito. No, señores. Este es el tiempo en el que debemos mostrar optimismo.
¿Cómo enfrentar esta realidad? ¿Cómo responder ante esta realidad? En primer lugar, con optimismo. En Lucas capítulo 21, versículo 28 dice el Señor Jesús, lo dice el Señor Jesús: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Aquí no estamos teniendo optimismo porque las cosas van a mejorar. No, señores, el mundo va a empeorar, la comida se va a poner más costosa, vienen más enfermedades, vienen fenómenos naturales conforme lo dijo el Señor Jesús. Pero Él dijo que cuando esto suceda, entonces que cobremos ánimo y levantemos la cabeza. Ya deje de ser un cristiano mediocre, esos que se comen las uñas. Ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con nosotros? Optimismo, porque el Señor Jesús dijo: cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Cuando miramos la situación del mundo, tenemos la tendencia a entristecernos al punto de la angustia. Inclusive a querer cambiar las cosas y hacer una crítica severa de la maldad de la gente. Ay no, qué presidente tan malo. Ay no, qué vecino tan malo. Pero esa no es la posición correcta. La forma correcta de vivir estos tiempos es alegrarnos. Escúchelo, alegrarnos, porque se está cumpliendo todo lo que Dios ha anunciado. Todos estos eventos y tendencias confirman que la Biblia es la palabra de Dios y que la palabra de Dios es confiable. En segundo lugar, debemos responder a esta realidad con compromiso. En el Salmo 110, versículo 3, Dios ha anunciado: tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. En los últimos días le he hablado constantemente, y el pastor también. Somos un ejército poderoso. Y eso es lo que Dios está viendo de su iglesia. ¿Sabe una de las características de la gente que no entrará en el reino de Dios según el apóstol Pablo en Gálatas? Los cobardes. Los cobardes no van a entrar en el reino de Dios. Y ahí se habla de otro grupo de personas. Pero en este Salmo 110, versículo 3, la palabra de Dios está diciendo que el pueblo santo de Dios está listo como tropas dispuestas para el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. Y dice: de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Así que aquí no importará cuántos años tengas. ¿Eres un anciano en medio de nosotros con 80 o más años? Pues quiero que sepas, has recibido de parte de Dios, por el compromiso que tienes de estar firme, un poder como si estuvieras en tu juventud. Este compromiso del que estoy hablando debe significar dedicación a Dios total y sin reservas. Hoy tenemos cristianos que aman a Dios si no tienen un mejor paseo, que aman a Dios si no tienen algo que comprar con el dinero que le pertenece a Dios, que aman a Dios si no tienen que hacer otra cosa que es más satisfactoria o que trae placer. Esa gente no hace parte del pueblo de Dios, porque lo que he visto todos estos años desde que soy niño y que he caminado con Cristo Jesús, es que el verdadero pueblo de Dios está dedicado a Él totalmente y sin reservas. La Biblia es realista y Dios ya nos ha anunciado que el día final será un día de batalla y no de paz. Esta batalla se librará con las tropas de Dios, que son el pueblo del Dios verdadero, que es su ejército. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20, revela las armas de este ejército. Mire lo que dice allí. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Versículo 16. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno.
Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Y Pablo dice lo que nosotros le decimos a ustedes hoy: oren también por mí, para que cuando hable Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esa mentira que nos metió la religión tradicional católica, en la que nos hacía creer que algún día vamos a ser como angelitos tocando arpas y volando de un lado para otro como volaban los ositos cariñositos, es falsa. El último día no será un día de paz, será un día de batalla, y por eso Dios está pidiéndole a su pueblo compromiso. Con frecuencia oímos decir que Dios quiere nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestro dinero. Pero quiero que sepa, eso no es necesariamente cierto. Si le damos a Dios eso y decimos: voy a orar 1 hora porque se le ha dado a Dios, voy a tocar el piano para cantar en la iglesia y que los hermanos canten porque le voy a dar a Dios mi talento, y voy a dar unas ofrendas y unos diezmos porque Dios se agrada de eso, quiero que sepa, si le damos eso a Dios y pensamos que le estamos haciendo un favor, nos engañamos nosotros mismos. Dios está diciendo: te quiero a ti, y si te tengo, poseo todo lo que tienes. Esto es lo que está diciendo este Salmo 110 en el versículo 3. ¿Sabe cómo dice la versión hebrea del Salmo 110 que acabamos de leer? Dice: tus tropas serán ofrendas voluntarias. Ya no más de eso, de tener ministros que están aquí por ganancias o por ver cómo se enriquecen porque no saben hacer nada más. El pueblo de Dios tiene que ser una ofrenda voluntaria al Señor. En tercer lugar, debemos enfrentar esta realidad ajustados al propósito eterno. En Efesios capítulo 3, versículo 10 dice: el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. El mundo es temporal e inclusive el evangelismo es temporal. Algún día ya no se evangelizará más. Así que cuando usted y yo evangelizamos, vamos a tener que dejar de pensar que estamos evangelizando para que la gente escuche. No, a ellos los estamos llamando para que reciban el evangelio y a Cristo Jesús. Pero ¿sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo? Es que en últimas, Dios ha puesto su palabra en nuestra boca para que la prediquemos, para que por medio de la iglesia se le dé a conocer a los poderes y autoridades en las regiones celestiales la sabiduría de Dios en toda su diversidad. Esto es una lucha espiritual. Cuando tú ganas a una persona para el reino de Dios, lo que hiciste fue derrotar una fuerza de oscuridad que tenía atada a esa persona. El mundo es temporal. Todas las cosas pasan, todas las cosas dejan de ser. El apóstol Juan lo escribió muy bien. Él dijo en su primera carta en el capítulo 2, versículo 17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No obstante, quien entra en línea con el propósito eterno de Dios, es decir, quien se dedica a hacer su voluntad, permanece para siempre. Quien escribe la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 25 al 29, dice: tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión, su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase "una vez más" indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas, para que permanezca lo inconmovible. Hermanos, viene un día en que Dios derramará su ira. Y ya no solamente la tierra se verá afectada, sino todo el cosmos. Así que viene la sugerencia en forma de mandamiento para nosotros. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos
Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Hermanos queridos, los reinos de este mundo son conmovibles, están siendo conmovidos y seguirán así más y más, mientras que el reino de nuestro Señor Jesucristo no puede ser conmovido, y por causa de esto debemos ser agradecidos y adorar a Dios como a Él le agrada. Ahora bien, ¿recuerdas que al principio te pregunté qué quería ser, si luz u oscuridad? Lo que la palabra del Señor nos ha anunciado por medio del profeta Isaías es que hay un equipo ganador y hay un equipo perdedor. El equipo ganador es el que teme y está comprometido con el Señor Jesucristo. Tú ya sabes cuál es el equipo ganador. El equipo perdedor es aquel que está en este mundo porque se ama tanto a sí mismo que son egoístas, porque aman el dinero y porque aman el placer. Tú ya sabes cuál es el equipo ganador, y te lo diré con mucho amor. Sería una insensatez de tu parte quedarte del lado perdedor. ¿Qué quieres ser? ¿Luz o tinieblas? Señor y Dios nuestro, yo te ruego que esta palabra haya glorificado tu nombre y tú te hayas agradado, y que tu pueblo, el verdadero, el que tú salvaste con tu sangre, no ese que está infiltrado ni disfrazado en nuestras iglesias, sino que ese que es verdadero, hoy se levante con alegría. Sepan que hay una misión que cumplir. Se una a nosotros tus siervos para decirnos qué hay que hacer, y que ahora nos movamos en la línea de la victoria, porque no queremos ser los insensatos que, sabiendo que nuestro equipo va a perder o el equipo va a perder, insistimos en estar con él. Hoy nos unimos a tu equipo victorioso y ganador, y te damos gracias por habernos llamado a ser tus colaboradores de confianza. Señor, como iglesia local y como familia pastoral, hoy proclamo: seguimos listos y comprometidos para hacer tu voluntad. Y suplico que esta iglesia que ha escuchado esta palabra hoy se manifieste y digan: ¿qué vamos a hacer? Porque llegó el tiempo en que debemos levantarnos en victoria. A ti, mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús el Señor, y por el poder del Espíritu Santo, amén y amén. Iglesia, levántate en victoria. Somos luz y no oscuridad. Un abrazo, que el Señor Jesús les bendiga, les amamos. Toda la gloria para el Señor. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.